ver los apuntes. Entonces, de favor, ¿me pueden decir si ya pueden observar la pantalla? Sí, ya. Ya, profe. Gracias. Muy bien. Tenemos, por un lado, los apuntes. Vamos a comenzar en la parte de capital de inversión. Esta información que van a ver ahorita, que es un cuaderno de costos de una empresa, no se los puedo dar, simplemente lo podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, en este cuaderno de costos, usted observa en la parte inferior hojas, por ejemplo, dice CED2. Normalmente decimos cédula 2, cédula 3, cédula 4, cédula 5. Entonces voy a la cédula 2. En esta cédula 2 usted puede ver, dice grupo de negocios químicos, zonaísmo, variaciones, entre paréntesis, en algunos casos significa lo negativo, o cuando está en color rojo es negativo, y después dice igual, favorables. Hoja 1 de 2, paridad. En ese tiempo la paridad del dólar con respecto al peso era de 10.56 pesos por un dólar. Porque cuando se hacen las transacciones, ¿qué quiere decir? O vendo o me venden, la transacción es en el día y para ese día se acuerda una paridad. Entonces, de acuerdo a esa paridad, que es la que esté establecida en el mercado internacional, pues esa es la que utilizan para las operaciones financieras. Bien, ¿qué más observamos acá? La fecha, acá dice 19 de noviembre del 2020, sería la del día de hoy, pero este cuaderno de costos es del mes de diciembre del año 2005. Cabe mencionar que estos fueron construidos por alguien en la empresa y conociendo el sistema contable, pues lo que ayuda es a concentrar información y pueda tenerse rápidamente la información del estado de resultados. Bien, puede usted aquí ver algunos productos: acetato de vinilo, ácido acético, reventa, o sea, se importa y se vende. Eso se llama reventa. El acetato de vinilo se produce, el anhidrido acético se produce, monometilaminas, dimetilaminas, trimetilaminas, dimetilformamida, metanol reventa, se importa y también se vende y también se autoconsume. Acetato de etilo, acetato de isopropilo, isobutanol, acetato de butilo, butanol, etcétera, etcétera. Entonces usted observará que hay N productos. Cuando hablamos de un complejo industrial, normalmente va a tener N productos. Pero esto mismo aplica desde un solo producto a varios productos. Bueno, dentro de estos aparecen las toneladas. Como tiene ventas netas, son las toneladas vendidas en el mes y valor ya traducido a pesos. Normalmente, ¿cómo se obtiene? Pues el precio al que se vende por las toneladas y salen las cantidades. Bien, una vez que vemos esto, toneladas, en la columna B, en la columna C su valor, y tenemos los costos variables y costos fijos. Normalmente, cuando vemos la integración de los costos, tenemos el costo variable y tenemos el costo fijo. Aquí lo determinan. El costo dice real, la cantidad, cuando hay alguna reevaluación del inventario por cambios en precio,
cambio de inventarios, pues se colocaría algún valor, traspaso con utilidad, son conceptos que se manejan y otros costos. Normalmente cuando usted ve un cuaderno de costos de una compañía, no quiere decir que vaya a ser igual al de otra compañía, aunque sea industria química. Cada uno define sus propios conceptos, pero la parte básica que ya sabemos es el costo variable, es cuando nosotros para elaborar un producto requerimos alguna materia prima que entra en forma directa. Entonces eso nos lleva a un costo real. Entonces, esto. Ya los demás son algunos otros conceptos. Dice otros costos de distribución. En algunos casos, cuando se le paga una factura a un proveedor, esa factura que se le paga es por el precio del producto. Pero ese producto no incluye los costos de la distribución o los fletes. Porque en algunos casos tiene usted que contratar alguna terminal marítima donde lo pueda recibir, entonces ahí le cuesta. Tiene usted que pagar el transporte, ya sea por barco, por ferrocarril, por tal. Entonces, en este caso, lo tienen en esta empresa otros costos de distribución y fletes. Bien, después aparece la utilidad marginal. Y la parte que más nos interesa son los costos fijos. Costos fijos. Entonces ya tenemos costos variables, tenemos los costos fijos y con la diferencia de costos variables y costos fijos sale la utilidad bruta. Una vez que tenemos la utilidad bruta, ustedes podrán observar valores en negro y valores en rojo y que además están como negativos. Entonces, significa que el que está en negro se ganó y el que está en rojo se perdió. Y al final de todos los productos, ya en el balance general, pues saldrá aquí menos, la utilidad bruta de ese mes fue menos 5,609. O sea, 5,609,000 pesos. Bueno, después ya tenemos algunos costos unitarios aquí que van desglosando y la utilidad de operación. Involucran acá otros gastos de operación que normalmente corresponden a áreas administrativas que están en otro lugar, no en el complejo. Bueno, entonces ya sale todo esto, todas estas cédulas, la cédula 3, donde aparecen otra vez ventas, pero ahora dice aquí acumulado, el acumulado del año. Entonces, en el acumulado del año, para el ejercicio del año, pues la utilidad bruta del año fue de 325 millones. Bien, recuerde, usted puede llevar su contabilidad mes a mes, termina el año y ya el resultado de su ejercicio es esto. Entonces, una cédula es el mes, otra cédula es el acumulado. En esta cédula podemos ver la utilidad del mes y el acumulado del año. Entonces, y aquí van poniendo cierta información. En algunos casos, por ejemplo, las ventas netas, acá dicen igual a más cédula 2 C57. ¿De dónde la saca? Se va usted a la cédula 2, a la columna C57, lo dice ahí, busca usted la C57 y acá dice 239,505. A usted acá y aquí. Entonces, de tal forma que tiene links esto para que vacíe la información y alguien así lo diseñó. ¿Qué es lo interesante de los resultados? Dice, pues sí, perdimos,
¿A qué le interesa al principio a alguien? Es ver, ¿ganamos o perdimos? O sea, ahora, perdimos, ¿por qué perdimos? Entonces comienzan algunas explicaciones que normalmente el área de contabilidad pues debe de poner ya el resumen, o sea, la parte gruesa. Y además en cada una de las áreas, pues tenemos que saber pues cuáles fueron nuestros resultados. Y la idea fundamental acá, por ejemplo, menciona, dice, el volumen de embarques en el mes fue 23.612 toneladas para ventas y transferencias, incluyendo reventa. Pues dice, el volumen de producción fue de 35.900 toneladas, representando el 73.8% de la capacidad instalada y el 75.6% para ventas y transferencias. Bueno, cuando usted observa esta información, volvemos a la parte conceptual. Capacidad instalada. ¿Qué viene a ser la capacidad instalada? Si usted tiene una planta, esa planta fue diseñada para operar a una cierta capacidad. Por ejemplo, si fueran 100 toneladas, su capacidad, pues, ¿qué esperamos como dueños de la organización? Pues que opere produciendo las 100 toneladas. Si aquí dice que está al 73.8, pues quiere decir que en lugar de producir 100, solamente produjimos 73.8 toneladas. Entonces, esas 22.2, pues nos faltaron. Ahora, ¿por qué faltaron? Tiene que haber siempre alguna explicación. La caída del mercado, es decir, nos dejan de comprar. Paros que tengamos en la planta por falla de equipo, paros por falla de materia prima, paros por fallas operativas, paros por... Normalmente en las plantas, cuando no se logra la capacidad, hay una forma de medir la confiabilidad de la operación que le llaman en algunos lugares on-stream reliability. ¿Qué significa? Esto significa, son unos términos que se comenzaron a utilizar de confiabilidad. O sea, ¿qué tan confiables somos para que nuestras instalaciones estén operando al 100%? Entonces, dentro de esta confiabilidad, pues habrá algunas que están al 99, al 98, otras pueden estar mucho más bajas por diferentes razones. Y una vez que encontramos cuáles fueron las causas, pues tenemos que implementar acciones, porque esa es la idea fundamental de los negocios, que los negocios den lo que deben de dar. Si no, pues comenzamos a tener problemas. Y precisamente la idea es no simplemente, no, pues eso dio, porque el mercado está contraído, porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que seguir buscando estrategias. Bien, después dice, derivados de aminas en el mes operó con pérdidas 92 M. O sea, 92,000 pesos. El traspaso de trimetilamina a cloruro de colina líquido a precio de transferencia es de $903.92 por toneladas. Al cierre del mes, Niasa Mesa deuda 137.7 toneladas con un valor de 419.9, o sea, 420,000. Son miles de pesos. Bueno, cuando nosotros vemos que alguien adeuda, es decir, usted vende y no le paga, entonces cuando dice adeuda, pues, ¿qué estamos hablando? Son cuentas por cobrar.
que ya lo traducimos a dinero. Cuando yo debo, como empresario, son las cuentas por pagar. Dice, el precio por traspaso promedio de ácido acético fue de $541. Se incrementaron nuestros inventarios al cierre debido a que no salió a tiempo el barco Rachel B, que llevaría 8.300 toneladas a Europa. Por ejemplo, si tenemos programado que va a salir un barco, cuando sale, facturamos. Y si facturamos, esas 8.300 entrarían ya contablemente. Pero si no, quedan como producto terminado, pero está almacenado, todavía como si no lo hubiéramos vendido. Entonces, por lo tanto, eso afecta. Ahora, ¿por qué se puede retrasar un barco? Por ejemplo, ahorita que tenemos mal tiempo, cierran el puerto, si venía de Estados Unidos o de donde venga, o si ya está aquí, pero está el mal tiempo, no puede cargarse. Se suspenden operaciones en el puerto porque son riesgosas. Entonces, afecta. No se realizó traspaso de ácido acético de Ocotlán a Cangrejera, no se realizó traspaso de anhídrido acético, el precio de traspaso. Entonces, tratan de colocar información de tal forma que ayude a la persona que dirige la empresa, en este caso el director, o las personas que están en las diferentes áreas, pues para interpretar esto. ¿Por qué? Porque se trata de ver cuáles son los puntos clave o en los que tengamos que trabajar. Después viene variaciones a los resultados del mes. En el caso como ingenieros químicos, en la unidad 1 hablábamos de eficiencias. Por ejemplo, acá el plan es 0.6960 de ácido acético por etilacetato. ¿Cuánto tuvimos real? 0.6817. Entonces, cuando usted observa el plan o el presupuesto es mayor que el real, aparece en negrito, ganamos. Ahí ganamos 177,000 pesos. En propileno ácido acrílico ganamos 304,000 pesos. Pero cuando el kilo a kilo real es mayor que el presupuesto o que el plan, entonces el resultado es negativo. O sea, perdimos, gastamos más. Entonces, menos 387,000, menos 422,000, menos 646,000. Y al final la suma de todos, pues perdimos 1,023,000 pesos. En eficiencias de materia prima. En químicos, como utilizamos químicos para adicionales a los diferentes procesos, ya sea como catalizadores, ya sea como algunas sustancias para controlar algún proceso que se requiera, igual de la misma manera el plan, kilo a kilo del plan, el kilo a kilo real. Si el plan es mayor que el real, ganamos. Pero si es a la inversa, perdimos. Y entonces, tenemos acá diferentes valores. Ahora, las áreas de producción, cuando ven estos resultados, de hecho ya lo conocen, porque de ahí salen los resultados. Entonces, ¿por qué estamos gastando más? ¿Qué tenemos que hacer en el proceso? Pues para meterlo en control. Entonces, cada uno, ya al ver los resultados, pero ya traducidos en dinero, a veces solamente en las áreas operativas vemos los kilos a kilos, pero ya viéndolo en dinero, pues da otra dimensión, pues algo hay que hacer. Variables, en eficiencias, químicos, en gastos fijos. En gastos fijos, en mano de obra y sueldo, se tuvo un ahorro. En tiempo extra, ya comienza personal sindicalizado, se pagaron 342,000 pesos, siendo el 13.3% de salario base. Entonces se está gastando mayor cantidad. Y así, entonces algo hay que hacer, pues ¿para qué?
Lo ideal pues, es no tener tiempo extra. Pero por alguna situación se requiere, hay que gastar. En materiales de operación, igualmente. Órdenes más importantes por importe. Reemplazo del QUENS del R603. Pues se gastó estas cantidades. Así, impuestos diferidos en electricidad, otros gastos en combustibles, depreciación, por ejemplo, dice, las calderas de gas trabajaron a 82.6 metros cúbicos de gas por tonelada de vapor. El precio estimado fue de $7.82 por millón de BTUs. La variación por volumen fue de 6,052, o sea, 6,052,000 pesos por precio. Depreciación. Entonces, en depreciación, recuerden lo que ya hemos manejado de depreciación del equipo. Y ya total de gastos fijos, negativo, 5,600. Entonces, esta información ya presenta un panorama de los resultados del ejercicio. Bien, cuando nosotros seguimos viendo las cédulas, acá dice sumaria de manufactura, y ya el consumo de materia prima por proveedor, consumos total de materias primas, químicos auxiliares, combustible, electricidad, gastos fijos, mano de obra, se refiere a sindicalizados, sueldos se refiere a empleados, materiales de operación, material de mantenimiento, gastos asociados, otros gastos. Cuando les comentaba a ustedes, lleven un control de sus gastos, en qué gastan, pues normalmente aquí, por ejemplo, dice gastos asociados. Debe de involucrar varios aspectos. Otros gastos también, que no se desglosan al detalle, pero se ponen como un conjunto. Y aquí seguimos, total del costo de manufactura. De esa manera hemos hablado también de la fuerza de trabajo, de cuántas personas hay, real, plan, de confianza, real, plan, total. Esta nos habla de capacidad e índices de producción. Capacidad anual en 365 días. ¿Cuál fue la producción que se tuvo? Producción total del mes. Y ahí están los resultados. Por cada uno de los productos. Precios de las materias primas. Por ejemplo, acá dice etileno. ¿Cuántas toneladas se compraron? 2,737. Y precios unitarios promedio. Los del mes. Y aquí ya comienzan a hacer sus cálculos. El acumulado, aquí en el acumulado, cuántas toneladas cuántas compramos y sus precios. Otras materias primas, por ejemplo, acá dice último precio de compra, el precio de factura, etcétera, etcétera, costos. Sigue acá con materias primas, otros conceptos, mermas. Y es algo interesante, normalmente cuando hablamos de mermas, ¿qué ocurre? Usted puede vender o puede comprar. En el manejo de los materiales, cuando manejamos materiales, yo puedo enviar un producto, con la báscula que tengo lo peso y determino la cantidad, imprimo un ticket,
de mi báscula y con ese facturo. Entonces, lo envío. En el caso de las materias primas, cuando alguien nos factura, igual viene un ticket, viene la factura con una cantidad. Cuando llega a la planta, lo peso y me va a dar un valor diferente al de la factura. Ese valor diferente al de la factura, ¿por qué? Porque hay variabilidad dependiendo del equipo que esté utilizando. Entonces, esa diferencia puede ser a favor o puede ser en contra. Si es a favor, pues de acuerdo al aplicar la fórmula, pues me puede dar 100 kilos o 200 kilos o 300 kilos de más, o me puede dar de menos. Entonces comenzamos a hablar de mermas que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces esas mermas normalmente para el área de producción toma como base el peso de lo que reporte la báscula. Y ya comienza a manejar financieramente la parte de peso de factura, peso de ticket, para poder sacar las mermas. Y en algunos casos también en los productos nosotros facturamos y al facturar ya hay un contrato con el cliente, un más menos. Normalmente es la variación con algún cliente puede ser más menos 0.5%. Es decir, si usted le factura 30,000 kilos, el más menos, ¿qué significaría? El 0.05, hace usted su cálculo, 150 kilos. Entonces puede él recibir 30,150 o puede recibir 29,850. No reclama ahí porque ya está bajo contrato. Pero si se sale de ese porcentaje, entonces puedo hacer mi reclamación. Y ya cuando hago la reclamación, ya ellos checarán. ¿Por qué? Porque las básculas requieren ser calibradas. Y en algunos lugares mínimo las calibran una vez al año. En otros lugares 2 veces al año. Entonces, como cuesta calibrarlas, pero una de las ideas fundamentales tenemos que ver la satisfacción del cliente, tratar de que nuestros equipos midan bien. Y de tal forma que ese va a ser nuestro respaldo. Bien, entonces, eso es cuando hablamos de mermas que también se toman en cuenta para el estado de resultados. Erogaciones no capitalizables, gastos asociados con capital. Y aquí comienzan solicitudes de fondos para apropiación. En algunos casos se tienen proyectos. Está, por ejemplo, acá dice certificación de recipientes a presión de monóxido de carbono. Esto tenemos el recipiente que debe de cumplir, pero tiene que estar certificado. Entonces, ¿por qué son no capitalizables? Porque es un gasto. No es un bien, sino simplemente va a ser un papel que alguien va a dar para poder cumplir con algo que dice la legislación. Y aquí son certificaciones de recipientes sujetos a presión, porque va usted a contratar a alguien, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, acá dice un nuevo sello mecánico para la B3505, etcétera, etcétera. Reemplazar transmisores indicadores de flujo, o sea, ya tengo uno, pero lo voy a reemplazar por otro. Entonces, no son capitalizables. Nos vamos a otra cédula. Y estas son de volúmenes, igual, precios, eficiencias, etcétera. Bueno, y de esta manera se van sacando toda una serie de cédulas, tanto para vapor, electricidad, personal, etcétera, y todo esto conforma el cuaderno de costos para presentar el estado de resultados.
Bien. Una de las ideas fundamentales es tener la idea de los conceptos que vamos a estar utilizando aquí. Por ejemplo, seguimos en el 4.2, ahora sí me paso a los apuntes. En los apuntes nos habla de capital de inversión. Leíamos ayer, dice, se caracterizan por ser aperiódicos. Se producen solo una vez a lo largo de la vida del proyecto, a lo sumo un pequeño número de veces. Están constituidos por los costos de elaboración del proyecto, estudios previos y honorarios propiamente dichos. Un ejemplo común podría ser, usted tiene un terreno y dice usted, pues, voy a construir mi casa. Y contrata usted a alguien que sea arquitecto y le dice, oye, por favor, ¿pudieras hacerme un diseño de una casa? Deseo que sea así, ya usted le da sus requisitos y todo, y preséntame algunas alternativas. Estas son las medidas del terreno, yo quiero que esta parte, o más bien deseo que la construcción sea desde aquí hasta acá, tanto, ¿tá? Ya el amigo se ajusta o le va a hacer ciertas preguntas pues antes de iniciar, porque recuerde usted, siempre debe de haber una relación cliente-proveedor. No porque alguien conozca algo, pues le pueda adivinar el pensamiento. Entonces la idea fundamental, no en todo el terreno vamos a tener la construcción. Entonces, si es así, te tengo que preguntar, ¿ocupo todo el terreno? Él hará las preguntas necesarias. El tipo de fachada, si es un solo nivel, si son dos niveles, si son más niveles, etc. Una vez que ya acuerdan los requisitos, pues ya él comienza a trabajar. Ya finalmente le presenta 2 o 3 propuestas, o a lo mejor solo le presenta una y usted puede quedar de acuerdo o no, y le presenta otra, pero todo eso significa un costo que tiene que acordarlo con usted. Y una vez que ya concluyen, eso tuvo un costo. Y ya puede usted tener sus planos, su información, y puede nunca construir, o puede tenerlos como base para posteriormente construir. Entonces simplemente son lo que costó tener esos planos. Todos. Cuando ya le damos vida, son los costos del primer establecimiento, ¿verdad? Que ya construimos, la instalación, o en otros casos la renovación de equipo. Bien, entonces la parte fundamental es que si usted invierte y le cobra a alguien, ya ve que en los precios, pues alguien puede cobrar barato o caro, dependiendo de lo que usted piense, pero finalmente una de las ideas, a veces queremos que nos salga bueno, bonito y barato. Y a veces puede ir en detrimento de la calidad de lo que nos presenta. Bueno, eso es lo que quiere decir esta información. Capital de trabajo. El capital de trabajo, dice, constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal de proyectos durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaños determinados. Inventarios de materias primas, productos en proceso y terminados. Cuando nosotros compramos la materia prima, pues es dinero que ahí tenemos invertido. Comenzamos a procesarla, cargamos los equipos, es producto en proceso. Lo que está en los reactores, en las torres, producto en proceso. Ya sale la primera gota de producto terminado y lo almacenamos,
ya es el producto terminado. El terminado listo para venta. La materia prima es para elaborar ese producto terminado. Y el producto en proceso incluye tanto materia prima como producto, pero que no podemos vender. Ni lo podemos regresar a materia prima, ni lo podemos concluir como producto terminado. Entonces, simplemente cuando hacemos nuestros balances, que les llamamos carga de equipo, tomamos ahí en cuenta esos productos en proceso. Ya se determina, se traducen a toneladas de materia prima o a toneladas de producto terminado, o a la mezcla de ambos, para contabilizarlo como dinero. Cuentas por cobrar y por pagar. Si alguien me debe, son las cuentas por cobrar. Si yo le debo a alguien, son las cuentas por pagar. Y dinero en efectivo para cubrir imprevistos. Normalmente, cuando hablamos de el término cash flow es el dinero que usted tenga. Si nosotros tenemos edificios, tenemos aviones, tenemos todo lo que usted quiera, pero no tiene dinero en efectivo, en el momento en que requerimos pagar algo, pues no tenemos efectivo. Para poder pagar, ¿qué tengo que hacer? Pues vender alguna de las propiedades que tengo. Una vez que se venda, pues ya puedo pagar. Entonces, una forma de medir a las empresas es por su flujo de efectivo, la disponibilidad que tiene para poder mover el dinero o poder hacer alguna transacción en un determinado momento. Pero todo esto, ¿qué significa? Pues es parte de los activos de la empresa. El dinero se refiere, el uno, las cuentas por pagar, al pasivo a corto plazo. Dice, es la contraparte de las cuentas por cobrar. Contablemente, el capital de trabajo neto se define como la diferencia de activo circulante y pasivo circulante. Capital contable. Otro término que se utiliza, al capital contable se le designa con diferentes términos, como por ejemplo, patrimonio de los accionistas, capital social y utilidades retenidas, o si es el caso, capital social y déficit. El término capital contable designa la diferencia que resulta entre el activo y el pasivo de una empresa. Refleja la inversión de los socios o accionistas en la entidad y consiste generalmente en sus aportaciones, más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, más otros tipos de superávit, como pueden ser donaciones, primas sobre acciones y la actualización del capital. La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en su boletín C2, lo define. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Presentación en los estados financieros. La presentación en el estado de situación financiera se hace generalmente con el detalle de los conceptos que integran el capital contable, mostrando en primer lugar los conceptos que forman el capital contribuido, seguido de los que integran el capital ganado. Cuando un estado financiero es actualizado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la Comisión de Principios de Contabilidad en su tercer documento de adecuaciones señala dos opciones. 6.1. La actualización del capital contable deberá distribuirse entre los distintos rubros que lo componen. Consecuentemente, en el balance general
cada partida de capital contable deberá estar integrada por la suma de su valor nominal y su correspondiente actualización. 6.2. En el caso de que por razones legales o de otra índole se requiere informar de los valores nominales, estos deberán ser revelados. El resultado por tenencia de activos no monetarios, RETAM, es un concepto del capital contable y se muestra por separado, así como el exceso o insuficiencia de la actualización del capital contable. La fuente de financiamiento más importante y que da origen a la empresa es el capital, la propiedad de los socios o accionistas que tienen una permanencia en la vida de la empresa. La administración del capital contable debe ser planeada y vigilada permanentemente. Y para concluir, capital contable va a ser igual al capital social más las utilidades del ejercicio o ejercicios anteriores, menos las pérdidas del ejercicio o ejercicios anteriores, más las reservas. Una de las partes fundamentales, esto queda un poco más claro adelante cuando hablemos de el balance general. Algunos ejemplos de libro, algunos ejemplos de algún video. Cuando les hablo del estado de resultados, en este caso cuando hablábamos del cuaderno de costos, solamente estamos hablando ahí de las utilidades. Cuánto vendimos, cuánto gastamos. Después, a eso le llamamos la diferencia, la utilidad bruta. Como hay que pagar impuestos, pagamos impuestos y ya nos queda nuestra utilidad neta. Y el otro tema es el balance general. Entonces, en el balance general es donde entran este tipo de conceptos. Bien, capital social. Forma parte del capital contable. Representa las aportaciones de los propietarios de la entidad, persona física o moral. Por ejemplo, en nuestro país, si usted puede ser consultor o usted puede vender servicios de consultoría y puede ser solo usted. Entonces declara usted ante el sistema de administración tributaria o Hacienda, pide usted que su registro federal de causantes, le pone el nombre o razón social. Por ejemplo, yo cuando doy cursos desde el 2009 para acá, entonces mi razón social es el Enrique Castro Figueroa y mi registro federal de causantes CAFC 550309 AN5. Y ya, con eso ya puedo extender una factura, etc. O puede usted ser el dueño de un negocio, persona física o persona moral. Cuando es moral ya estamos hablando donde hay varios socios y ya le ponen el nombre a una compañía. Entonces ya se declaran ante el SAC. Entonces puede usted estar como persona física o persona o moral. Bueno, entonces aportaciones de los propietarios, siendo las aportaciones en efectivo o especie valoradas en términos económicos. O sea, para arrancar, cuando alguien forma una sociedad, pues dicen, pues, ¿cuánto necesitamos de capital? Tanto. Y algunos dicen, pues yo puedo aportar tanto, tú tanto, etcétera, etcétera, y ya. Acordarán cómo van a aportar y esa es su aportación. Efectivo, dinero. Contante y sonante. Especie. Pueden ser terrenos, puede ser
equipo, puede ser algo que ellos tengan, que se requiera para ese tipo de negocio. Aparece la misma fórmula de capital contable y seguimos. Capital social. El capital social se incrementa por aportaciones realizadas por los propietarios, sea en efectivo o en especie, actuales y o nuevos. También por capitalización de las utilidades. ¿Qué quiere decir? Dice alguien, bueno, pues los primeros años esas utilidades no las vamos a repartir, sino que se vayan, que queden dentro del capital social. Bueno, entonces no hay reparto de utilidades. Capital social, ¿por qué puede disminuir? Por reintegro a las propiedades de la entidad de su capital aportado, total o parcial. ¿Qué ocurre en las organizaciones? A veces dice alguien, oye, pues yo ya deseo retirarme. Ya acuerdan si solo se le regresa la parte que tiene, ya ellos acordarán, pero lo que le den va a hacer que disminuya por reintegro. Por capitalización de pérdidas. Entonces, tenemos pérdidas, pues va a ir disminuyendo. Y ahora sí, llegamos al punto interesante, el estado de pérdidas y ganancias. Y el otro tema es el del balance general. Entonces, en este estado de pérdidas y ganancias, que es algo que nos está dando el cuaderno de costos, de una manera muy simple lo representa en un libro que les envié, que si lo leen, se requiere que lo lean. Se llama Cómo comprender las finanzas de una compañía. Es de 1984 y está muy interesante la forma en que va el estado de pérdidas y ganancias. Finalmente es para determinar las utilidades, perdimos o ganamos. Bien, en esta tablita dice estado de pérdidas y ganancias primer año en miles. O sea, este valor lo multiplica por 1000. Por ejemplo, a veces en el cuaderno de costos vemos una M. Si significa una M, si dice 100 y es una M, se refiere a 100,000. Si tiene usted 106,320 M, pues serían 106 millones y lo demás. Entonces, esa M, cuando a veces en un cuaderno alguien pone MM, pues MM significa 1,000,000. Bien. Ventas. Aquí las ventas, usted observa del lado izquierdo, primero leemos en forma genérica ventas y gastos. Ahora, esos gastos están divididos en costo de la mercancía vendida, gastos de ventas, gastos de administración y depreciación. La suma del costo de la mercancía vendida, los gastos de venta, los gastos de administración, más la depreciación, nos va a dar los gastos totales. Esos gastos totales, aunque no dice gastos totales, es lo que consideramos gastos totales. Igual las ventas, aunque no dice ventas totales, son las ventas totales. Entonces, ventas menos gastos. Si yo sumo estos gastos, 108 más 75 más 60 más 15, me va a dar 258. Entonces, ¿cuánto fue de gastos? 258. ¿En qué están divididos estos 258? Lo que me costó producir la mercancía que se vendió. Los gastos de ventas, los gastos de administración y la depreciación del equipo. 258. Entonces, las ventas
menos los gastos, 300 menos 258, me da la utilidad antes de impuestos, 42. Pago de impuestos, 21. ¿Cuánto me queda? 42 menos 21, 21. La utilidad neta. Entonces, de una manera muy simple representa las ventas menos los gastos. En los cuadernos de costos que vimos que aparecía las ventas. Después teníamos los costos variables, los costos fijos, y la suma de esos dos, si se lo resto a las ventas, pues me va a dar la utilidad, así de manera genérica. Entonces, ahí no entra todavía en la parte de impuestos. Ese es un estado de resultados. Ya la parte de impuestos lo manejan ya posteriormente. Ahí es simplemente para dar los resultados a nivel complejo. Pero, ¿se tienen que pagar impuestos? Por supuesto que sí. Ahora, recuerden, la información que se presenta ante el gobierno, que vendrían a ser los balances o lo que es su pago de impuestos, etcétera, tiene que estar sustentado. A partir del 2008, en muchas empresas comenzó, que son internacionales, a implementarse lo que son controles financieros. De tal forma que todos los reportes que usted haga financieros tienen que tener un sustento y además tienen que ser auditados por una compañía externa. Y esa compañía externa audita esos resultados y emite un reporte. Si difiere sustancialmente los resultados que está reportando esa compañía con los que usted tiene, estaría en graves problemas, porque el director o la máxima autoridad de esa organización puede ir a la cárcel, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tuvieron una debacle financiera por el 2008, donde alguien simuló que una compañía tenía muy buenos resultados y defraudó a mucha gente por 53,000 millones de dólares, que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Entonces, es muy interesante, recuerde, el manejo de la información. Bien. Y ya tenemos esta información. Ahora, esta información en este libro lo presentan como un diagrama de flujo, pero tratando de representar como si fuera un viaje por carretera. Y ahí le van explicando. Mañana, son 10:57, veremos la explicación de esta parte. Y ya. Pero, ¿qué les pido de favor? Lean ustedes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, prácticamente todo el librito. Si desea, si no desea, pues no. Porque vienen preguntas para el examen. Muy bien. Pero la parte básica está aquí en estos apuntes, que son solamente 11 hojitas. Muy bien. Pasamos lista nuevamente. Culebro Rincón. Presente. Dosa Juárez. Presente, profe.
Torres Otero. Ok. ¿Alguna duda, comentario que tengan? No, profe. No, profe.